Esta es la grabación de la clase de dosimetría física, biológica y computacional, parte 1. La dosimetría es una rama de la ciencia que busca relacionar cuantitativamente las mediciones de un campo de radiaciones que sufren cambios físicos, químicos y o biológicos que puedan producirse en un blanco. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros trabajamos con radiaciones ionizantes, necesitamos, por cuestiones de protección radiológica, medir la cantidad de energía que recibe cierto tejido o cierto material, de forma de cuantificar el potencial daño que pueda estar recibiendo el mismo al ser expuesto a las radiaciones. Entonces, esta disciplina ayuda a tener una relación cuantitativa. Es muy importante, sobre todo, para establecer qué potenciales cambios biológicos puedan ocurrir, por ejemplo, cuando se está desarrollando un radiofármaco de terapia o cuando se está monitoreando a personal que trabaja en plantas con grandes cantidades de radiaciones, o inclusive frente a accidentes como Fukushima o Chernobyl, poder cuantificar qué daño puede haber recibido esa población que estuvo expuesta a las radiaciones. Y por supuesto para hacer un seguimiento de esos individuos. Entonces, este tipo de dosimetría se basa en el concepto de interacción de las radiaciones con la materia, donde, como han visto en clases anteriores, cuando llega una radiación, por ejemplo, un beta, a un átomo de un medio, interactúa con el mismo y se produce una pérdida de energía por parte de esa radiación incidente que se transmite a los átomos siguientes, y este átomo puede bien ionizarse o bien excitarse, y entonces esa energía que se entregó puede transformarse en cambios químicos, como por ejemplo los radicales libres, que generen como paso último una modificación de la célula y por lo tanto un daño en el tejido que puede ser a corto plazo o a largo plazo. Entonces, la medición de esa ionización y de esa absorción de energía es lo que fundamenta lo que estamos viendo hoy, que es la dosimetría. La dosimetría puede abordarse desde distintos ángulos o desde distintas herramientas: la física, la biológica y la computacional. Dentro de la dosimetría física, que es la que nosotros estamos más acostumbrados a manejar, podemos hacer una estimación de la absorción externa y de la absorción interna. Recordemos que la dosimetría es el cálculo de dosis absorbida en tejidos y en materia como resultado de la exposición a la radiación ionizante. Entonces, nosotros podemos estimar cuánta energía recibió un cuerpo en forma externa o interna, y de esa manera calcular la dosis del tejido o del cuerpo. Dentro de la dosimetría externa, se define como la medida de la dosis liberada al organismo por emisores ubicados fuera del cuerpo. O sea, tenemos nuestra fuente aquí afuera y hay emisiones que llegan a alguna parte del organismo del individuo que estamos estudiando. Como ustedes saben, la radiación gamma, los beta o los neutrones se pueden irradiar y llegar a distintas partes del organismo, dependiendo de su poder de penetración. Las gamma, por supuesto, mucho más penetrantes, las beta con una penetración sensiblemente más limitada, los neutrones también muy penetrantes. Fíjense que no estoy hablando de alfas en este caso. En el caso de las alfas, ahora sí, estas tienen un escaso poder de penetración. Recuerdan que en cursos anteriores ustedes vieron que
las alfa apenas pueden penetrar unos pocos centímetros en aire debido a su alta masa y su bajo poder de penetración, que eso hacía que tuvieran una mayor transferencia lineal de energía y por lo tanto fueran más peligrosas desde el punto de vista de estar en contacto con el tejido. Pero como nosotros ahora nos estamos enfocando en la dosimetría externa, las alfa, como dijimos, al tener bajo poder de penetración, no pueden atravesar, por ejemplo, la epidermis, porque es muy gruesa y no les permite atravesar. Entonces, estas células muertas de la piel que nos recubren, que tienen un espesor de aproximadamente 0.007 milímetros, no nos significan una especie de blindaje para la radiación externa que sería alfa. Algo es bien distinto si nosotros ingiriéramos esas partículas o las inhaláramos, entonces ahí se estaría permitiendo que las partículas ingresaran a nuestro torrente sanguíneo o a nuestro tracto gastrointestinal y entonces estuvieran en contacto íntimo con nuestros tejidos y la situación sería otra que lo vamos a ver en unos minutos. Siguiendo con el concepto de irradiación externa, las beta ya tienen otro nivel de riesgo porque pueden atravesar entre 0, 3 y 1 centímetro de piel y sobre todo a nivel del cristalino pueden llegar a hacer más daño. ¿Por qué? Porque al interactuar con los tejidos, ustedes recuerdan que las radiaciones beta podían producir Bremsstrahlung o radiación de frenado que a su vez producía radiaciones electromagnéticas. Entonces tendríamos no solo la incidencia del electrón beta interactuando con el tejido, sino también las radiaciones secundarias que se generarían, que serían de tipo electromagnético, y el desencadenamiento de los radicales libres que vendrían acompañando a esa excitación o ionización de los tejidos. Por último, en el caso de la irradiación externa, las radiaciones gamma y los neutrones constituyen el mayor riesgo de exposición externa. ¿Por qué? Porque tienen alto poder de ionización, alto poder de penetración y entonces pueden alcanzarnos a grandes distancias. En los dos anteriores, con poca distancia o escaso blindaje, disminuimos el riesgo, pero en este caso el riesgo es muy difícil de disminuir. Por lo tanto, la exposición externa es mayor para este tipo de radiaciones. Por lo tanto, para las personas que trabajan habitualmente con la manipulación de fuentes de radiación, hay que controlar esa irradiación externa. Y para que ese trabajo sea realizado en forma segura, confiable para el individuo, se aplican límites de dosis, que no son caprichosos, están estudiados en función de los riesgos determinísticos conocidos y disminuidos en varios órdenes de magnitud, donde la probabilidad que la persona desarrolle algún tipo de efecto secundario es menos de 1 en 100.000. Entonces, ¿dónde se aplican los límites de dosis? Bueno, dependiendo de la sensibilidad de los tejidos. Por ejemplo, la parte que tenemos aquí en el tórax y en las gónadas y en cristalino corresponden a un límite de dosis que es actualmente de 20 milisievert al año. Es la parte más radiosensible, donde se alojan los tejidos más radiosensibles del organismo. Por otro lado, en lo que refiere a extremidades como manos y pies, los límites de dosis son mucho mayores. ¿Por qué? Porque están fundamentalmente constituidos por músculo y hueso. Y ustedes recordarán que estos tejidos eran de los más radioresistentes. Entonces, los límites anuales ahora son de 500 milisievert al año. Y entonces es así como se aplican los límites en la dosimetría externa ocupacional.
En lo que refiere al cristalino, la dosimetría se realiza midiendo a 0,3 centímetros de profundidad en el cristalino, porque esto es lo que se estima que puede penetrar una partícula beta en este tipo de tejido y por lo tanto sería donde ocurriría la probabilidad de mayor daño. Esta profundidad sería el caso más conservador, la situación peor. Entonces es ahí donde se hace la estimación de dosis. Y por eso se habla, cuando se calcula la dosis de cristalino, la HP03. En el caso de la dosimetría en piel, ¿tá? Se calcula a 0,007 centímetros de profundidad a partir del epidermis, porque como habíamos comentado hace unos minutos, esta es la parte más resistente, estas son células muertas, ¿tá? Y recién a partir de esta profundidad habría células que podrían ser afectadas desde el punto de vista de la incidencia de las radiaciones, ¿tá? Entonces, la dosis HP007, ¿tá? Es la que mide la dosis en piel. Y cuando se quiere hacer la estimación en cristalino, se calcula 1 centímetro por debajo de la epidermis. O sea, ya aquí tendríamos tejidos mucho más sensibles y entonces la estimación abarcaría a el resto de los tejidos que conformarían el tórax, el abdomen, ¿tá? Y aquí se habla de la HP10, o sea, 10 milímetros por debajo de la piel. ¿Qué términos usamos cuando hablamos de dosimetría externa? Bueno, ustedes van a encontrar, por ejemplo, si en algún momento trabajan con fuentes externas y reciben su dosimetría, un reporte que puede estar expresado en dosis equivalente, en dosis efectiva, en dosis a cristalino, en dosis en piel a cuerpo entero, equivalente en piel a cuerpo entero. En fin, depende del tipo de reporte. Pero los términos más utilizados son dosis equivalente o dosis efectiva equivalente para fuentes externas en cuerpo entero. Esta es la más común, la que van a encontrar en los reportes más habituales, ¿sí? Cuando tienen el dosímetro colocado, ese dosímetro está calibrado y estimada la dosis que recibe para después hacer una traspolación a cuerpo entero. También se usan, ahora se está empezando, en el mundo están teniendo una llegada bastante importante, un crecimiento en los últimos años bastante importante de dosis equivalente a cristalino, sobre todo vinculado a tareas relacionadas con el intervencionismo cardiológico, que es una de las tareas que implica mayor exposición de la vista por parte del médico intervencionista y se han observado efectos importantes en esta población que ha desarrollado, por ejemplo, cataratas debido a la exposición a las radiaciones siendo muy jóvenes. Las cataratas, todos sabemos que en general se asocian con una persona añosa. Sin embargo, esto se observó en personas de menos de 40 años. Y además la catarata producida por radiaciones es bien diferente a la producida por la edad. Se ubican adelante del cristalino y las otras se ubican por detrás del cristalino. Entonces es claramente visible que es derivada de la exposición a las radiaciones. Entonces eso generó en el mundo una mayor medida y cuidado del cristalino. Y hay varios modelos. En nuestro país se están dando los primeros pasos, todavía no está muy impuesto el tema de la dosis equivalente en cristalino, pero bueno, es algo que en poco tiempo va a ser muy cotidiano para nosotros. También se reporta la dosis equivalente en piel en extremidades cuando se usan dosímetros en las manos o en los dedos, ¿tá? Y se puede hacer también una estimación de piel a cuerpo entero, una dosis equivalente de piel a cuerpo entero. Eso
tampoco es muy común en nuestro país, pero generalmente se usa para estimaciones a nivel de accidentes o de exposiciones médicas. ¿Dónde se pone una persona que trabaje ocupacionalmente con fuentes radiactivas? ¿Dónde se ponen los dosímetros? Este es todo un tema. Bueno, por un lado vamos a empezar con el más común, el del torso. Se coloca en el bolsillo o en el cinturón que cubre los órganos más importantes en el tórax, ¿verdad? Pulmones, corazón, estómago. Y puede dar la dosis equivalente en cuerpo entero y también en piel en cuerpo entero, depende de cómo esté calibrado. Recuerden que si usan el dosímetro y eventualmente se ponen algún tipo de protección de plomo delante, tipo delantal de plomo, el dosímetro tiene que ir por debajo, ¿verdad? Porque se supone que tiene que recibir la dosis real que recibiría el tejido. Si hay un blindaje interpuesto antes y lo ponemos por fuera, estaríamos sobreestimando la dosis que recibió el tórax. Entonces siempre tiene que ir bien contra el cuerpo, representando con mayor claridad la exposición. Muy bien. En algunos casos se usan aquí en el cuello, ¿tá? A la altura de la tiroides y de cabeza, y generalmente se ponen ahí cuando se usa delantal de plomo. ¿Por qué? Porque el delantal puede llegar hasta cubrir esta parte, pero normalmente el cuello y la cabeza quedan descubiertos. Por lo tanto, este dosímetro aquí sería representativo de la dosis que estaría recibiendo la persona en cabeza y cuello. Aquí en nuestro país es poco utilizado. Después están los dosímetros de muñeca, que se utilizan aquí como si fuera una pulsera, y asumen que la dosis que mide ese dosímetro representa una distribución uniforme del patrón de radiación en manos y antebrazos. Esto actualmente está siendo muy controvertido, porque en realidad lo que se argumenta es que si yo estoy midiendo a esta altura y quiero estimar la dosis que recibí en la punta de los dedos, hay una diferencia que depende del tamaño de la mano, pero que puede andar entre 12 y 15 centímetros, y ustedes recuerdan que de acuerdo al principio del cuadrado de la distancia, la dosis que yo estaría midiendo acá sería muy inferior a la que realmente recibí. Entonces habría que hacer una corrección importante porque esto estaría subestimando la dosis realmente recibida en las manos. Lo mismo ocurre con los dosímetros que se colocan en los dedos. Este colocado aquí en los dedos sería más representativo o por lo menos más promediable porque estaría en el medio de la mano, pero igual estaría subestimando la dosis recibida en la punta de las manos. Se han hecho algunos estudios donde se le ha puesto a los trabajadores unas especies de dedales en cada uno de los dedos para verificar dónde era que se encontraba la mayor dosis para determinadas tareas y además discriminando entre la mano hábil y no hábil. Hay una serie de estudios muy interesantes para la ubicación de los dosímetros, pero en esencia lo que nosotros hacemos habitualmente es usar el dosímetro acá sobre el pecho, algunos sobre el cuello, pero eso hay que acordarlo con el proveedor de dosimetría para que la calibración de ese dosímetro y por lo tanto la estimación de la dosis estén acordes, o si se usan en la mano, tienen que usarla en general. También aquí hay controversias. Están los que dicen que hay que usarlo en la mano hábil porque es la mano que normalmente se usa más, y están los que dicen que hay que usarlo en la mano no hábil porque es la que se usa con más lentitud y por lo tanto es la que estaría más expuesta. Entonces, en realidad todavía no hay un consenso de dónde utilizarlo. Yo personalmente prefiero en la mano hábil porque entiendo que si bien uno es más rápido, también la usa más. Muy bien. ¿Qué datos me va a dar entonces el dosímetro
ese dosímetro que me puse en alguna parte del cuerpo. Me va a dar la dosis promedio de la radiación R absorbida por un órgano o tejido, ¿sí? Y la dosis equivalente se definía como la cantidad de dosis absorbida, ¿tá?, multiplicada por omega R, que es un factor de ponderación de las radiaciones. ¿Se acuerdan que, dependiendo del tipo de radiación, nosotros íbamos a ponderar distinto el daño que hacía? Por un lado teníamos las radiaciones gamma que las ponderábamos y beta que las ponderábamos como 1, pero si estábamos queriendo calcular la dosis equivalente de radiaciones alfa, íbamos a ponderarlas por 20, por aquello que tenían mayor transferencia lineal de energía y por lo tanto iban a tener una mayor incidencia en el daño biológico que iban a generar. Entonces, la dosis equivalente va a ser esta multiplicación de la dosis absorbida por el factor de ponderación de radiaciones. Si yo estuviera trabajando con una fuente o varias fuentes que tienen distintos componentes, distintas alfas, betas, gamas, voy a hacer la sumatoria de cada una de esas dosis absorbidas multiplicada por cada uno de esos factores. La sumatoria va a ser entonces la dosis equivalente total. Aquí vemos un listado de los factores de ponderación, los omega R, para los distintos tipos de radiación como conversábamos recién. Uno para rayos gamma, electrones, positrones y muones, etc. Y 20, por ejemplo, para las alfa. Esto es una publicación oficial de la ICRP. El omega R, si bien está publicado oficialmente en estas tablas, se calcula en función de esta ecuación, que lo que plantea es la integral de la dosis absorbida en función de los distintos LEDs entre 0 e infinito. Por otro lado, la dosis efectiva, antes vimos la equivalente, la dosis efectiva va a ser la sumatoria de cada una de las componentes de las distintas radiaciones que tengamos en el medio, ¿tá?, multiplicada por el factor de ponderación para cada tejido. Entonces, si yo tengo una dosis que recibe un cuerpo determinado, esa dosis efectiva que yo tenía la voy a ponderar por el potencial daño a cada uno de los tejidos, porque como recordarán, los tejidos tienen distinta radiosensibilidad y por lo tanto el detrimento biológico va a ser diferente para cada uno de ellos, ¿tá? Eso implica que hay distintos riesgos de morbimortalidad contra cáncer, efectos genéticos o tiempo de vida potencial, ¿tá? Esta dosis efectiva entonces va a ser distinta si yo considero la médula ósea, que es uno de los tejidos más radiosensibles, que si considero, por ejemplo, la superficie del hueso, que es de los más radioresistentes, ¿tá? Así que, nuevamente, la dosis efectiva va a ser la sumatoria para cada uno de esos tejidos del producto entre el factor de ponderación de tejido y la dosis equivalente. Hay otro concepto que también se maneja, lo manejamos poco nosotros, pero es bueno tenerlo presente, que es el de dosis colectiva. La dosis colectiva se define para poblaciones o para grupos, no es individual, y corresponde al promedio de la dosis equivalente multiplicado por el número de personas de esa población, ¿tá? Se expresa como en las unidades ciberpersona y se asocia con las consecuencias de una exposición dada a un grupo de personas. Este grupo de personas puede ser, por ejemplo, pacientes en un departamento de medicina nuclear, a todo el personal de ese departamento, a la población de un país. Ustedes, por ejemplo, pueden buscar material sobre los grandes accidentes que han habido, Chernóbil, Fukushima, y van a encontrar, por ejemplo, estimaciones de dosis colectiva donde es ese promedio de la dosis equivalente multiplicado entre toda la población, ¿tá? Equivalente con promedio
podemos hablar de la dosis efectiva comprometida. Y es la ponderación en función de los tejidos dañados en ese mismo rango laboral. ¿Tá? Para terminar un poco esta parte de la charla, vamos a redondear un poquito los conceptos de los que hablamos. Nosotros estamos hablando de un grupo de gente que trabaja con fuentes radiactivas. Si nosotros hiciéramos la analogía de que la actividad que tiene esa fuente equivale a una cantidad de granizo que está cayendo, podemos decir que la dosis absorbida va a corresponder al número de granizos que impactan en el cuerpo, o sea, la cantidad de energía recibida por unidad de masa. Y la dosis equivalente sería el daño producido en función del número y el tamaño de granizo, o sea, en función de la ponderación del tipo de radiación, que podía ser gamas, podía ser betas, podía ser alfa, o sea, el tamaño del granizo. Y por último, la dosis efectiva, que es el otro concepto que hemos manejado, correspondería al daño producido a la persona en función no solo del tamaño y el número de granizo, o sea, no solo del tipo de radiación, alfa, beta o gamma, sino también de la parte del cuerpo en la que impactó, donde ponderaríamos por la radiosensibilidad del tejido. Esta es entonces la primera parte de la clase de radiaciones de dosimetría física.